os cuento que estamos en el curso de gestión de impuestos, así os sirve también un poco para hacer una breve pausa. En Gestor está conmigo Beatriz Ballesteros, yo soy Pedro Alcoba. Tenemos este año nuevos formadores, lo que os contaba, y ya digo, os he presentado ya a los que estabais antes, pero a los que acabáis de llegar, pues Beatriz es la persona que lleva en parte de impuestos, está especializada como técnico en impuestos, ¿vale? Bien, vamos a empezar ya con su parte. Yo sin más dilación le voy a dar entrada porque ya sé que su parte es más extensa y me ha pedido, pues eso, que tengas tiempo suficiente para poder contaros todo lo que quiere contar. Buenos días, soy Beatriz. Yo creo que he hablado en alguna ocasión con vosotros porque soy del departamento técnico. Vamos a hacer una pasada por los impuestos. Es breve e intentaré ser lo más clara que pueda porque los impuestos, como sabéis, son muy extensos. Y bueno, de todos modos, cualquier duda que tengáis a posteriori, hemos adjuntado el correo electrónico por si queréis consultar algo más en concreto. Empezamos con las opciones que tenemos en el menú de impuestos. Cuando accedemos a los impuestos, contamos con... voy a explicar primero el menú de gestor impuestos, el funcionamiento general, dentro de utilidades, las opciones que tenemos a disposición. Hemos también incluido un punto de mapa de impuestos, la clasificación, como no, hacemos distinción entre el IRPF y las operaciones con terceros y el IVA y el IGIC, el depósito de las cuentas anuales, el impuesto sobre sociedades y bueno, una pequeña mención a una opción que hay en el módulo de impuestos en utilidades. El menú de impuestos, si os habéis sacado algún modelo por esta opción en Gestor, lo conoceréis. En la pantalla principal accedemos por contabilidad. En contabilidad vemos la opción de modelos oficiales y aquí ya tenemos a nuestra disposición pues los botones para obtener los diferentes tipos de impuestos que, como decía, pues se diferencian entre el IRPF, IVA, IGIC, etcétera, lo que comentaba en la diapositiva anterior. Importante, pues siempre en la derecha seleccionar la empresa y el ejercicio contable. En esta pantalla ya es la que aparece justo al acceder al impuesto, el modelo en sí. En esta, por ejemplo, del 349 vemos, pues vemos la opción de empresa para seleccionar la propia empresa, el ejercicio, y en nuevo tenemos la opción de poner el nombre al modelo, que es optativo, y el periodo, que puede ser trimestral o mensual, según lo que tengamos definido en el administrador del programa. Si en el administrador del programa seleccionamos la empresa y tenemos marcado la opción del check de liquidación trimestral, aquí en periodo aparecerá de enero a poder seleccionar pues hasta marzo. También podemos hacer simulaciones respecto a los impuestos. ¿Y esto qué significa? Que aunque no podamos generarlo, por ejemplo, tenemos un descuadre en un trimestre, podemos sacar el periodo de enero a enero para contrastar con libros de IVA este impuesto para un poco afinar dónde puede estar el descuadre, o bien podemos sacar de enero a diciembre. En el caso de, como comentaba, de descuadres trimestrales, pues sacamos de enero a enero, luego seleccionamos el periodo de
febrero a febrero y luego de marzo a marzo. Aquí tenemos la información en el 303, por ejemplo, o en el 349 en este caso, de mes a mes, y podemos contrastarlo con el libro de IVA mes a mes, con el listado mes a mes, para acotar un poco dónde está el posible descuadre. Con respecto al cheque de sustitutiva complementaria, esto es porque si hemos presentado la declaración del periodo y hemos modificado o incluido alguna factura, claro, tendríamos que contemplar la opción de presentar una complementaria o sustitutiva que reemplaza completamente a la anterior, modificándola y bueno, pues exactamente es igual como si volviésemos a calcular de cero, incluiría la información que hemos añadido en la liquidación ya presentada. Aquí, a ver, pues nada, solo comentar que podemos ver la versión del ejecutable, que bueno, a nosotros muchas veces, pues a los usuarios, ¿verdad? Pues lo que nos interesa es que salga el impuesto. Pero sabéis que a veces Hacienda hace cambios y hay que actualizar el ejecutable. Entonces, nosotros lo actualizamos automáticamente en real, pero si hay algún problema y os preguntamos qué versión tenéis, aquí abajo pues aparece la versión del impuesto. En esta pantalla también, aparte de grabar, pues se puede eliminar el impuesto que hayamos calculado y editar. Al entrar al impuesto, pues tenemos unos botones, una barra arriba, donde podemos pues recalcular en el caso que hayamos metido una factura en ese periodo, para actualizar el impuesto, guardar, para tener grabada el impuesto, el modelo, generar, para crear el fichero que tenemos que presentar a Hacienda con toda esa información que tenemos en Gestor, el borrador, bueno, en este caso, como hemos puesto el pantallazo de las intracomunitarias, pues aparece el botón de las intracomunitarias y rectificaciones. Según el impuesto, pues tendrá más botones o menos. Y la documentación del BOE. Muchas veces tenemos dudas sobre el impuesto y lo que podemos ir es aquí a esta interrogación que aparece aquí, y al pulsar aparece toda la información que publica Hacienda sobre el modelo en cuestión. En esta pantalla es la que utilizamos para generar el impuesto. Entonces, aquí generamos, y al generar aparece otra vez la misma pantalla, pero con una URL. Esa URL es la de Hacienda. Podemos pinchar en ese link y aparece la página de Hacienda para poder importar o subir el fichero que hemos generado según el directorio CAT generalmente o CAT calculados, ¿vale? Y luego hay algunos impuestos como el 200 y el 390 en que podemos imprimir el PDF. El funcionamiento general, aquí venimos a decir pues que hay que, bueno, cuando estamos calculando el impuesto, cualquier modelo, lo hacemos por periodo. Claro, es un único impuesto por modelo y periodo, y puede aparecer campos amarillos que son obligatorios, que a lo mejor pues si no lo hemos rellenado pues aparecen de fondo amarillo, y campos rojos porque haya alguna validación errónea. Lo más importante, de todos modos, en la parte superior del impuesto siempre aparecen los errores y la página donde está el error también. Y sabéis que al generar, si hay algún error, nos lo va a decir. Aquí quería comentar que, bueno, pues sí, utilizamos la máquina virtual de Java, que eso como usuarios, pues eso más atañe a los informáticos, pero es importante en el caso de que a veces nos llaméis y que tengamos que pegaros los ficheros a mano, que
habléis con vuestros informáticos, porque es ese caso de que el antivirus o el firewall no deja que actualice automáticamente el impuesto. En el caso de que no tengáis ningún problema con el antivirus o el firewall, Hacienda saca una versión, nosotros lo actualizamos y vosotros al abrir el impuesto se actualizaría automáticamente. Respecto al mensaje, falta datos para la empresa, acceder a datos fiscales, pues es que hay algunos impuestos que necesitan rellenar los datos fiscales, como el 200. Bueno, en general, ahora lo vemos, hay que rellenar algunos datos como el CENAE, y también el firmante y la persona de contacto. Entonces, la mayoría de los impuestos tendríamos que acceder a los datos fiscales y para rellenar los datos identificativos y las actividades. En sociedades, si alguno lo presentáis, sabéis que hay que acceder a datos fiscales para rellenar más apartados, como son el caso de los representantes, las participaciones, los socios y operaciones vinculadas y paraísos fiscales, que aunque ahora se han desvinculado de sociedades, pues es necesario rellenarlo para que generen esos impuestos. A ver, un momentín. Anterior, que me he pasado. Anterior. También hay una opción muy importante dentro del apartado de utilidades, y es configuración. En configuración, además, hemos indicado, hacemos alusión ahí a los NIFs que queremos excluir para los impuestos 340, para el 347, para el 349 y para el 415. Y también se puede asignar las cuentas en metálico para el 340 y para el impuesto 347. En el caso de que utilicemos cuentas en metálico, como hay que llevarlo por ejemplo, al 347, pues aquí se añadiría esa cuenta en metálico, luego ese importe aparecería en la casilla correspondiente. Y luego en el 200, que luego lo comentaré cuando lleguemos a este impuesto, también hay que acceder al menú de configuración para actualizar una serie de casillas para que aparezcan todos los datos de gestor en el impuesto de sociedades. Este es el mapa de impuestos que, bueno, es simplemente la fecha en la que se presenta cada impuesto. Es lo equivalente a lo que nos da Hacienda en el calendario general del contribuyente del 2019. Aquí la novedad más que le ha comentado mi compañero Pedro, la novedad más importante es que el 347 se presenta el 28 de febrero y en julio tenemos que presentar el 25 de julio como fecha tope el impuesto de sociedades. En el mapa de impuestos, el 200, comentaros que el depósito de cuentas anuales tenemos, como ya sabréis todos, un plazo de 3 meses a partir del cierre del ejercicio y tiene que aprobarse por la Junta dentro de los 6 primeros meses a partir del cierre. Si el año de la empresa coincide con el año natural, pues el tope sería el 30 de junio. Para todos los clientes, pues tenemos a vuestra disposición todos esos impuestos a los que podéis acceder entrando en el menú de impuestos. Pero hay algunas excepciones, según las necesidades de la empresa, pues se pueden incluir otros impuestos y previa activación tenemos otros impuestos más, el 123, el 193, el 232 y el 900 de Andorra. La clasificación, claro, pues lógicamente tiene que ser entre el IVA y el IRPF y las operaciones con terceros. El IRPF, pues tenemos el 111, que es el mensual, y el 190, el anual, el de nóminas y profesionales, el 115 y el 180, el de alquileres, y el 130, el 131, el 216 y el 296 para no residentes.
Entre operaciones con terceros, pues tenemos el 347 del IVA, la declaración anual de operaciones con terceras personas y el 415 del Gobierno de Canarias. En el IVA tenemos el 303, el 390 el anual, el 349 de declaraciones de operaciones intracomunitarias y el 340, que bueno, en definitiva el 340, como la mayoría estáis acogidos al sí, no sé si hay alguno que todavía lo esté utilizando, pero la gran inmensa mayoría ya no. Como decimos aquí, los modelos 340, 347 y 390 no se presentarán cuando la empresa esté inscrita en el sí. Así que tenemos que enviar la información al suministro de información inmediata, pero ya estos impuestos no tenemos, no estamos obligados a presentarlos, ya no tenemos que presentarlos. En el IGIC tenemos el 410 y el 420 y en impuesto de sociedades el 200 y el 202 y las cuentas anuales. Sobre el IRPF, principalmente, hay que mencionar las claves, claro, de retención, tener en cuenta los datos de perceptor y los movimientos con retención para obtener los listados de perceptores, facturas y retenciones. Las claves de retención las tenemos en contabilidad en el menú de ficheros auxiliares, claves de perceptores. Esta pantalla es muy importante para obtener los impuestos de IRPF. ¿Por qué? Porque aquí, en la columna de Hacienda, es donde tendremos que indicar las claves que nos dice Hacienda que tenemos que utilizar para presentar dichos modelos. Por ejemplo, si vamos a presentar el impuesto 115 y luego el 180, es imprescindible que en la columna alquileres marquemos una S a la clave que vayamos a utilizar para estos impuestos. Si no, ¿qué va a pasar? Si no tiene la clave S, ¿qué va a mandarlo al 190 o al 111? Entonces, ¿qué es lo que hace que vaya todo correctamente por ejemplo, al 190? Que en la columna de Hacienda, como decía, utilicemos las claves apropiadas. Por ejemplo, en este caso, que lo hemos puesto el pantallazo a propósito así, si yo quiero presentar pues las facturas en el apartado de rendimientos de trabajo, en el B01 o en el B02 o en el B03, aquí en la columna de Hacienda tendría que indicar las claves que nos dice Hacienda en las que va esos tipos de facturas de rendimiento de trabajo, que sería B01, B02, B03. ¿Qué pasa si yo pongo aquí G01, G02 y G04? Que al entrar si yo hago una factura con estos perceptores, que donde tengo esta clave aquí indicada, me lo va a llevar en el 190 a rendimientos de actividades económicas y actividades profesionales. Por eso, aunque luego tampoco sería un gran problema porque en el impuesto en gestor del 190, si veis que hay una clave equivocada, pues con el desplegable se puede seleccionar la correcta, pero lo suyo es parametrizarlo aquí. La columna de Hacienda muy importante. La primera columna de claves nos daría lo mismo. Lo importante es la columna de claves de Hacienda. Y aquí la columna de alquileres, como comentaba, es para el 115 y para el 180. Y la última columna de rendimiento de capital mobiliario es para el impuesto 123 y para su anual, el 193. En la pantalla de datos de perceptores, que es donde tenemos que asociar el NIF que nos aparece en el maestro de cuentas en la ficha de perceptores de IRPF, podemos también, aparte de parametrizar el perceptor con la cuenta contable y la cuenta de retención,
indicamos el porcentaje y en introducción de datos en nómina, pues podríamos introducir asientos de nómina. También, bueno, aquí indicaros que es muy importante este botón de datos auxiliares si presentamos el impuesto 190. ¿Por qué? Porque para las claves A, B01, B02, B04, C, E01 y E02 hay que rellenar pues todos los datos que nos piden dentro de datos auxiliares, como es el año de nacimiento, el cómputo de hijos, la vivienda habitual, el NIF del cónyuge, etcétera. Hay que tener en cuenta que cuando yo haga una factura con retención, me aparecerá esta retención que he indicado aquí cuando haga la factura o desde el diario, desde apuntes facturas, y aquí aparecerá todas esas retenciones que vamos introduciendo en Gestor. A ver, con respecto a retenciones, a operaciones con terceros, pues ya nos metemos en el 347. Aquí ya sabéis que ahora estamos ya en el periodo de presentar el 347 y van todas aquellas facturas que tengan la marquita en apuntes facturas, o si editamos la factura desde libros de IVA también vemos una marquita y pone 347. Por defecto, pues irán todas las facturas, todos los terceros que superen un importe de 3.005,6 euros dentro del territorio español y no intracomunitarias y servicios en extranjero fuera de la Unión Europea. Aquí, respecto hay que tener en cuenta algunas puntualizaciones con respecto, por ejemplo, a Canarias, que muchas veces nos hacemos mucho lío si van o no van. En Gestor, lo que hicimos en su momento es que en el administrador, si la empresa es de la península, tener código español de algún español dentro de la península y el cliente, el tercero, es canario o viceversa, entonces en el maestro de cuentas hay una casilla que podemos marcar que pone servicios canarios. Si las marcamos y ponemos ese check, entonces al hacer la factura te la va a incluir en el 347 y veremos la marquita. Si no marcamos ese check, lo va a considerar como un bien y no te la pone, pero en cualquier caso se puede marcar manualmente. Las facturas de soportado e importación, pues solo llevamos el servicio del agente. En cualquier caso, igualmente, si se quiere incluir otra parte de la factura, marcando el check que tenemos, la llevaríamos. Las facturas con arrendamientos. Aquí comentaros que las facturas sin retención de IRPF son las que incluimos en el 347. Con respecto al arrendador, que es el propietario, pues es obligatorio informar de los datos del local comercial. Para informar de los datos del local comercial es muy importante que en el maestro de cuentas tengáis, al seleccionar el tercero, el check marcado de local comercial. Y respecto al arrendatario, el inquilino, al 347 solo llevaría la marca del arrendamiento. No lleva la información del registro catastral del local. Respecto a las facturas con retención de IRPF, pues no deberían de ir al 347. No tienes la obligación, pero como decía también en los puntos anteriores, podemos mediante el check en facturas, pues incluirlas. Aquí las facturas con retención de IRPF van al 180. El inquilino tiene la obligación de presentarlo, ¿vale?, en el 180. Y respecto al 415, pues bueno, deciros simplemente que lo presentan los sujetos pasivos que residen en Canarias y estos además también tienen que presentar el 347. Aquí, bueno, hemos puesto un breve resumen de lo comentado ahora del 347, que por tanto
a ver, lo que no se incluye en el 347 son los alquileres con retención de IRPF, ¿vale? Seas el propietario o el inquilino, porque ya está en el 180, las facturas de profesionales con IRPF emitidas como recibidas porque van al modelo 190, lo que has declarado en el 349, como operaciones intracomunitarias, tanto de ventas como de compras, e importaciones y exportaciones de bienes. Y se incluyen, lo comentaba anteriormente, y las facturas exentas, las alquileres sin retención, tanto propietario como inquilino, y las facturas de operación intracomunitaria que no estén dadas de alta en el ROI, ¿vale? Que en el caso de presentar el 36 o el 37, pues no sería necesario. Luego, con respecto al punto de IVA, tenemos que tener claro los conceptos siguientes, las clases de impuestos y tipos de impuestos que se especifican en el administrador, donde podemos indicar los tipos de impuestos, el repercutido, el soportado, si es exento, ordinario. Y tener en cuenta que al 303 vamos a llevar todo lo que hay en libros de IVA. Por eso antes os comentaba que si ante un descuadre, lo normal es sacar un listado de libros de IVA mes a mes y cotejarlo con el 303 de mes a mes. Desde libros de IVA lo llevamos al 303 pues por fecha de devengo, sino por fecha de factura o fecha de recepción en caso de las soportado. Aquí tener en cuenta, bueno, la prorrata que se utiliza a final de año y sobre todo deciros que para utilizar la prorrata, bueno, aparte de darla de alta en el administrador y que en el 303 se calcula en el último periodo el porcentaje de prorrata definitivo y luego además se pasaría ya al siguiente ejercicio, es imprescindible, es muy importante para que haga ese cálculo correcto de prorrata definitiva, que en el maestro de cuentas tengamos para los terceros, para los clientes, lo que hemos definido en el administrador, la prorrata definida en el administrador. Porque si no, al calcular la prorrata definitiva, como se cogen, bueno, sabemos que al hacer las facturas soportado aparece el porcentaje que utilizamos de prorrata, pero en las de repercutido, aunque no se visualice, pero tiene en cuenta la prorrata que has definido en el administrador y la fórmula que se utiliza es el volumen total de operaciones con derecho y sin derecho a deducir, que la base total menos la base que es repercutida. Y en ese caso, pues como coge todas las repercutidas para calcular ese porcentaje, por eso es muy importante que si utilizáis la prorrata, echéis un vistazo a ver si en todos los clientes la tenéis dada de alta. No sé si tenéis luego alguna duda con respecto a la prorrata en concreto, ya os comentaba que, no sé, nos podéis mandar un correo y ya os indicaría si no sabéis dónde está esa opción en el maestro de cuenta, dónde indicarlo. Respecto al 349, que son las compras o ventas de un bien a una empresa ubicada en otro país de la Unión Europea, igual para las prestaciones de servicios, pues aquí quería dejar claro, sobre todo, que hay que tener especial cuidado con las rectificativas. A veces, si hacemos una factura rectificativa y en la propia factura no indicamos en datos auxiliares, en la propia factura, la factura que rectificas, al presentar el 349 aparecerá el campo en rojo como que falta, claro, dato y no te deja generarlo. Entonces, eso es muy importante. Luego también indicaros que, por ejemplo, en el 349, si estamos en el periodo enero
lo estamos calculando, eliminamos el impuesto y no lo calculamos, esas facturas a lo mejor puede ser que se vayan y luego calculo febrero, esas facturas van a aparecer en la declaración de febrero. Es muy importante tenerlas grabadas por periodos correctamente para que sepamos que la información que está en contabilidad está grabada correctamente en el periodo que corresponda. Respecto al depósito de cuentas anuales, el D2. Aquí mencionamos los puntos que nos piden el programa que tenemos que añadir. Nosotros en Gestor lo que vamos a hacer es que vamos a generar desde impuestos un ficherito que con extensión XBRL, que es el que se importa en el programa del depósito, que llevaría el balance de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, ingresos y gastos de patrimonio neto y estudio de flujo de efectivo. Al generar el fichero tendremos esta información, que es todos estos puntos que os he comentado, y al importarlo al depósito aparecerán todas esas partidas con los datos. Luego también, como tenemos la opción de generar la memoria en Gestor, pues en el D2 hay también otro menú donde aparece una especie de clip donde se puede adjuntar estos documentos como la memoria. Nosotros en la memoria no hacemos ningún cálculo, solo llevamos la plantilla con determinados cuadros que pide como obligatorio el BOE, pero no hace ningún tipo de cálculo. Aquí, pues según el tipo de empresa, el modelo a utilizar, normal, pyme o abreviado, pues indicamos la información que es obligatorio presentar en el depósito de las cuentas anuales. Por ejemplo, en el caso de pyme o si es abreviado, no es solo habría que presentar la balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, y también la memoria. Pero al utilizar en contabilidad un balance de situación PYME o una pérdidas y ganancia abreviado o PYME, pues al generar el fichero ya él lo considera como tal y no tendrías que incluir cambios de patrimonio neto, ingresos y gastos, etcétera. Si seleccionas un balance de situación normal y trabajas con este tipo de empresas, pues sí que sería obligatorio. ¿Vale? El menú donde se presentan las cuentas anuales, pues es accediendo a gestor impuestos, debajo de IGIC, ahí en cuentas anuales vemos las opciones de cuentas anuales y memorias. En Gestor, cuando calculamos un balance, para presentar esta información en las cuentas anuales, tendremos que marcar el check de ver código de las cuentas anuales para que automáticamente, bueno, pues aparecen los códigos oficiales para que al importar el fichero en el D2, pues lleven las partidas bien. La partida del desarrollo coincida con la partida del desarrollo en el D2 y no haya ningún tipo de problema. La obtención es muy facilita. En realidad, la obtención en todos los impuestos en Gestor es bastante sencilla. Entras al menú de impuestos, seleccionas la empresa, verificas que estás en el ejercicio correcto y seleccionarías el balance que hemos calculado. Y una vez calculado, pues bueno, hay que rellenar algún tipo de datos si queremos incluirlo en el depósito, porque aparte de los balances, pues también llevaría los datos que muestran, por ejemplo, en esta pantalla. Entonces rellenaríamos los datos que son necesarios. Una vez ya que está completado, pues generamos desde el botón
y nos dice que el fichero rmercantil.xbrl ya está generado correctamente en la ruta que corresponda. Ya lo tendríamos disponible entonces en ese directorio para presentarlo en el depósito. En el depósito no lo descargamos, que Hacienda, si entramos al libro de registradores o al rmercantil, pues veríamos ahí que lo podemos descargar para instalarlo en el programa e importarlo. Y respecto al depósito, nada más. Ahora, bueno, el impuesto de sociedades, que este es el que más nos asusta a todos, ¿verdad? Porque es muy amplio, tiene muchas páginas y, bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es configuración, lo que comentaba antes, para que después de obtener los balances en Gestor, vengamos a esta opción de configuración de modelos y seleccionemos el balance o pérdidas y ganancias o el patrimonio neto y grabemos las casillas que nos propone para que las partidas, como más o menos igual que los códigos de las cuentas anuales, para que pues las partidas, los importes de determinadas partidas coincidan al trasladarlo al impuesto. Si aparece vacío, por ejemplo, estas casillitas, hay algunas que pueden aparecer vacío porque nosotros en el balance hayamos creado una partida que no está en el BOE. Entonces, aquí, al calcularlo, puede ser que no aparezca el número de casilla, aparezca en rojo. No pasa nada, podemos poner el número de casilla que nos dice Hacienda, si es que está en el impuesto de sociedades, o bien, si no lo sabemos, pues luego lo ponemos en el propio impuesto de sociedades. Entonces, sobre todo en el 200, en el modelo 200, tiene que quedar claro que hay que obtener el informe, hay que venirse después a la opción de configuración de modelos para que grabemos, simplemente seleccionamos el balance y grabamos para que nos lleve los datos de Gestor al impuesto y también sería importante ya para terminar de calcular sociedades, es que en datos fiscales, pues marquemos la actividad que sea la correcta para que luego una marquita, una clave, para que luego en el impuesto calcule bien el tipo de gravamen y haga los cálculos según ese tipo de gravamen de la cuota íntegra. Aquí veis, hay un ejemplo de lo que os comentaba si hay alguna partida en rojo. ¿Vale? Entonces, lo único que si está en rojo, pues luego en sociedades tendríamos que introducir el importe de esa partida, a no ser que metamos aquí ese número de casilla y le diésemos a grabar. En principio, yo creo que si no es el 100%, si el informe no se ha añadido sus epígrafes y tal, yo creo que llevaría a todas sin problema. Vamos a grabar y luego lo traslada al impuesto. Esta es que he ido antes muy rápido y aquí es donde aparece lo que os decía de la marquita correspondiente que hay que marcar dentro de datos fiscales para que en actividades, dentro de actividades, para que según lo que corresponda a la empresa, si es una cooperativa protegida, si es gran empresa, pues calculará, según la marquita que pongamos dentro del impuesto, se asigna un tipo de gravamen que nos dice Hacienda y según ese tipo de gravamen pues ya hace el cálculo del resto de casillas, ¿vale? Esto es bastante importante, pero lo que más es lo de ir a configuración y lo que mencionaba también anteriormente. Si tenemos representantes y participaciones y socios, que al presentar en sociedades supongo que sí, pues no hay que olvidarse de venir
a datos fiscales para rellenarlos. Luego, una vez que ya tenemos hecho esto, pues vamos propiamente al botón del modelo 200 y aparece la empresa, el ejercicio que corresponda y los balances. Aquí, ¿qué hacemos? Pues nada, seleccionamos el que... Si tenemos muchos balances, muchas veces nos pasa con frecuencia, utilizamos varios balances en la empresa. Luego venimos aquí y damos a nuevo y aparece en blanco. Eso puede ser o bien porque no hemos grabado las casillas que decía yo en configuración, o bien porque el balance que hemos obtenido y del que hemos grabado las casillas no es el que estamos seleccionando en este menú. Con lo cual, nos podemos ayudar por la fecha de obtención. Si yo tengo varios balances y calculo tal que es día 15, pues sé que al venir aquí me tiene que aparecer día 15. Si me aparece otro que es mucho más antiguo, es que no estoy seleccionando el que corresponde. Es que muchas veces nos pasa y estamos dándole vueltas, que no nos sale, que nos aparece en blanco y simplemente es por eso. Bueno, para terminar, quería solo mencionar dos opciones que hay en impuestos que son bastante interesantes, sobre todo para asesorías, que seguro que muchos los habéis visto y no sabéis para qué sirven. Son estas dos: parametrización, generación y generación automática. Van las dos ligadas, van unidas, es decir, si utilizo uno, pues una opción, luego tengo que utilizar la otra. Entonces, en parametrización, generación, lo que hacemos es indicar, por ejemplo, en el impuesto concreto que quiera generarlo automáticamente, indico, en este caso, por ejemplo, por empresa, puntualmente en esta empresa, quiero que sea la forma de pago una en concreta, con un determinado IBAN y que siempre es de devolución. Después nos iríamos, pues ahí solo indico la parametrización. Luego nos iríamos a la generación automática y aquí ¿qué hacemos? Aparece un pequeño menú donde seleccionaríamos el impuesto que quiero generar, el periodo y los impuestos. En este caso, por ejemplo, he indicado enero, el periodo de enero, que es mensual, y he marcado aquí los modelos 303 y 347, por ejemplo. Entonces, al dar a estas flechitas verdes, aparecerán en todas las empresas en las que yo puedo generar automáticamente esos impuestos. Aquí, por ejemplo, me aparece el check verde de que puedo y en la primera empresa que tengo, aparece una aspa roja y una exclamación. Y eso es porque, según me dice, si me sitúo con el ratón, dice, aparece un texto que dice, existe una declaración de ese modelo. Entonces, al existir una declaración de ese modelo, pues no te la sustituiría, dejaría grabada esa que tenemos calculada. Con lo cual, pues si quiero generarlo, ¿qué hago? Marco las que no quiero generar y entonces procedo. Aparece el resultado de la generación, que me lo ha hecho correctamente, y luego ya accedo al impuesto y veo que ahora aparece por delante del impuesto generado G-Out, de generación automática, y aparecería con la parametrización que yo le he indicado. Pero esto, como comentaba, es solo pues una mención porque sepáis en qué consiste y sobre todo solo sería interesante, a mi modo de ver, para las asesorías.
y ya hemos terminado. Entonces, ha sido un paseo un poco rápido porque si no, no podíamos tocar todos los puntos, pero cualquier cosa, pues ahora en concreto, si nos da tiempo, pues podéis enviarnos mediante el chat cualquier consulta y luego pues también a nuestros correos.